La vida transcurría en una rutina monótona, marcada por el sonido de las campanas de la iglesia y el aroma a paella que impregnaba las calles de Valencia. Cada mañana, me despertaba con la misma sensación de vacío. A mi lado mi marido dormía profundamente, ajeno a mis pensamientos. La conexión que alguna vez compartimos se había desvanecido en el aire, como el humo de los petardos durante las fallas. La noche anterior, habíamos tenido una cena familiar. La mesa estaba adornada con los platos típicos de la región, pero la conversación era un eco distante. Mis palabras parecían perderse entre las risas de los demás. Miré a mi alrededor y sentí cómo la invisibilidad me envolvía. Mi marido hablaba animadamente con su hijo, yo era solo un espectador en mi propia vida. El ambiente se tornó pesado cuando decidí intervenir. ¿No crees que deberíamos ir a ver las fallas este año?, pregunté, intentando romper el hielo. Mi marido apenas levantó la vista. Sí, claro, respondió sin entusiasmo, mientras su atención regresaba rápidamente al joven fotógrafo que tenía delante. Sentí como una punzada de soledad se apoderaba de mí. Fue entonces cuando él habló, su voz resonó como un eco en mi mente. La luz en la plaza es perfecta para una sesión de fotos, dijo con una sonrisa despreocupada. Sus palabras me sorprendieron y despertaron algo en mí que creía perdido. Lo miré y noté su mirada intensa, como si viera más allá de lo superficial. En ese instante algo cambió dentro de mí. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban en torno a sus palabras y a la forma en que me había mirado. La idea de ser vista por alguien me resultaba extraña y emocionante al mismo tiempo. Me pregunté si podría encontrar un momento para hablar con él sobre fotografía, quizás eso nos acercaría un poco más. Los días siguientes transcurrieron entre mis responsabilidades diarias y esos breves instantes donde nuestras miradas se cruzaban. Las sesiones fotográficas comenzaron a tomar forma, él necesitaba modelos para sus proyectos y yo sentía una necesidad imperiosa de ser parte de algo más grande que mí misma. Una tarde llegué al estudio donde trabajaba con él, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Las luces brillaban intensamente y el olor del café recién hecho llenaba el aire. En ese espacio privado, lejos del ruido familiar, todo parecía posible. ¿Listo para empezar?, pregunté con un tono juguetón mientras me acomodaba frente a la cámara. Siempre lista, respondió él con una sonrisa que iluminó el cuarto. A medida que avanzábamos con las tomas, la tensión entre nosotros crecía sutilmente, cada clic del obturador resonaba como un latido compartido en medio del silencio cómplice del estudio. Noté cómo su mirada se detenía más tiempo del necesario sobre mí, esa atención me hacía sentir viva. Durante uno de esos momentos mágicos, mientras él ajustaba la luz detrás de mí, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo objeto sobre la mesa. Fue un instante breve pero electrizante, nuestra conexión parecía palpable en el aire denso del estudio. No sabía que tenías tanto talento, le dije para romper el silencio incómodo que siguió al roce. Es fácil cuando tienes un buen modelo, respondió él sin apartar la mirada. La atmósfera cambió sutilmente, los espacios entre nosotros parecían encogerse mientras continuábamos trabajando juntos. En cada sesión, descubrí partes de mí misma que había olvidado, risas genuinas y miradas cargadas de significado. Sin embargo, esa chispa también traía consigo una sombra inquietante, no podía ignorar lo inapropiado de nuestra relación ni las consecuencias que podría acarrear si alguien llegara a enterarse. Esa noche regresé a casa sintiéndome confusa pero emocionada por lo que había sucedido durante nuestra sesión fotográfica. La imagen de su sonrisa se repetía en mi mente como un mantra dulce pero peligroso. Mientras cenábamos juntos en familia nuevamente intenté concentrarme en la conversación trivial sobre los planes del fin de semana, sin embargo, todo lo que podía pensar era en cómo había deseado estar allí con él nuevamente, lejos del juicio familiar y las expectativas sociales. Mi marido comentó sobre sus planes para salir con amigos al día siguiente, yo asentí sin mucho interés mientras sentía como mi corazón latía más rápido al pensar en nuestro próximo encuentro fotográfico. Esa noche no pude evitarlo, mis pensamientos giraban alrededor del deseo oculto por ese joven fotógrafo lleno de vida y creatividad. La idea era inquietante pero liberadora al mismo tiempo,
empecé a cuestionar qué significaría realmente esa conexión para mí y si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por algo tan incierto pero tan vibrante como lo que sentía hacia él. Al final del día me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde era simplemente una esposa invisible y otro donde podría ser vista realmente por quien realmente importaba en ese momento. El día de la primera sesión fotográfica llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del estudio, creando un ambiente cálido y acogedor. Me sentía un poco fuera de lugar, pero la idea de ser el centro de atención, aunque solo por un momento, me llenaba de una energía que no había sentido en años. Él estaba allí ajustando su cámara, concentrado en cada detalle. ¿Listo para empezar?, preguntó con una sonrisa que iluminaba su rostro. Asentí, tratando de ocultar el tumulto interno que me invadía. No solo era un hijastro, era alguien que parecía ver más allá de la superficie. Durante la sesión, las risas y los comentarios fluyeron con naturalidad. Cada clic de la cámara resonaba como un eco en mi corazón, recordándome lo mucho que había anhelado ser vista. A medida que avanzábamos, noté cómo nuestros ojos se encontraban más a menudo. Había algo en su mirada que despertaba en mí una chispa olvidada. La química entre nosotros crecía, palpable en el aire denso del estudio. En un momento dado, mientras cambiaba de pose, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. «Eres increíble frente a la cámara», dijo él sin apartar la mirada. Su voz era suave, casi como un susurro. Esas palabras resonaron dentro de mí como una melodía familiar. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. La sesión continuó y cada vez me sentía más cómoda. Las luces brillantes y los colores vibrantes me hacían olvidar mis preocupaciones cotidianas. Pero también comenzaba a sentirme culpable por disfrutar tanto del momento, sabía que esto no debía estar sucediendo. En medio de las risas y los flashes, hubo un instante decisivo. Él se acercó más para ajustar el enfoque de su cámara y nuestras miradas se encontraron intensamente. Fue como si el tiempo se detuviera, todo lo demás dejó de importar por un segundo eterno. Sin pensarlo, nos besamos. El contacto fue inesperado y electrizante al mismo tiempo. Mis pensamientos se desvanecieron, solo quedaba esa conexión intensa entre nosotros dos. En ese breve instante sentí que finalmente era vista y deseada por alguien. Después del beso, ambos nos alejamos rápidamente uno del otro como si hubiéramos cometido un error monumental. La confusión llenó el aire, no sabía si debía reír o llorar ante lo sucedido. Lo siento, murmuré sin saber cómo continuar después de aquello. No hay nada que perdonar, respondió él con voz temblorosa. Esa frase quedó flotando entre nosotros como un pacto tácito, lo que había sucedido no podía ser ignorado ni borrado fácilmente. La sesión continuó pero ya nada era igual, la tensión entre nosotros era palpable y cada clic de la cámara parecía llevar consigo el peso del secreto compartido. La culpa comenzó a instalarse en mi pecho como una sombra persistente, cuestioné si esto sería solo un desliz o algo más profundo. Cuando finalmente terminó la sesión, ambos nos encontramos en silencio al borde de una decisión inminente sobre cómo proceder tras aquel beso robado. La vida cotidiana esperaba fuera del estudio, mi matrimonio seguía allí sin cambios visibles mientras yo lidiaba con esta nueva realidad interna. ¿Nos vemos mañana?, preguntó él con cautela al despedirse. No estoy segura, respondí honestamente mientras mis pensamientos giraban alrededor de lo sucedido. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Mi marido estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando entré por la puerta principal. Su mirada distraída apenas notó mi presencia mientras yo intentaba disimular las emociones contradictorias dentro de mí. Esa noche fue larga y llena de pensamientos encontrados sobre lo ocurrido durante el día. ¿Qué significaría ese beso? ¿Podría esto convertirse en algo real? Las preguntas danzaban en mi mente mientras me preparaba para dormir sin poder encontrar respuestas claras. Los días siguientes pasaron entre sesiones fotográficas y momentos cargados de tensión emocional entre nosotros dos. Cada encuentro traía consigo emociones intensas, alegría mezclada con culpa y deseo reprimido por lo prohibido.
Lo inesperado era ahora parte integral de mi vida diaria. Las sesiones se volvieron más frecuentes, cada vez nos conocíamos mejor detrás del lente y también fuera de él. Una tarde soleada decidimos hacer una sesión al aire libre cerca del parque donde solíamos pasear antes juntos como familia. Mientras posábamos entre los árboles florecientes, noté cómo su mirada se detenía en mí durante largos segundos antes de capturar cada gesto mío con su cámara. Era liberador ser vista así por alguien tan joven e intenso, cada imagen capturada parecía contar nuestra historia secreta sin necesidad de palabras. Sin embargo, esa felicidad momentánea siempre venía acompañada por la sombra oscura del deber familiar que pesaba sobre mis hombros como una losa pesada e inmovible. A veces me preguntaba si podría sostener esta doble vida indefinidamente sin perderme completamente a mí misma en el proceso. Un día después de otra sesión exitosa pero tensa, decidimos tomar café juntos para relajarnos un poco antes de separarnos nuevamente por las responsabilidades familiares que nos acechaban constantemente desde lejos. ¿Te gustaría hacer esto siempre?, preguntó él mientras removía su café pensativamente. No sé si puedo, respondí sinceramente sintiendo cómo la presión aumentaba dentro mío al considerar todas las implicaciones detrás de sus palabras inocentes pero cargadas emocionalmente. Solo quiero saber si esto significa algo para ti, insistió con timidez pero firmeza al mismo tiempo. Esa pregunta quedó resonando dentro mío mientras regresaba a casa esa noche. ¿Significaría realmente algo más? ¿Podría dejar atrás todo lo conocido para abrazar esta nueva conexión? La incertidumbre comenzaba a consumir mis pensamientos nuevamente mientras trataba desesperadamente encontrar respuestas claras ante lo incierto que habíamos creado juntos hasta ahora. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Mientras conducía hacia casa, la luz de las farolas se deslizaba por el parabrisas, creando sombras que danzaban en el interior del coche. La pregunta de mi hijastro aún resonaba en mi mente: ¿significaría realmente algo más? La rutina diaria me esperaba, pero una parte de mí anhelaba la libertad que había sentido en su presencia. Desperté esa mañana con una mezcla de ansiedad y emoción. Cada movimiento en el hogar parecía amplificado por el silencio que nos rodeaba. Mi marido estaba en la cocina, preparando café como siempre, mientras yo me perdía en mis pensamientos. La monotonía de nuestras vidas contrastaba con la chispa que había encendido mi relación secreta. «Buenos días», dijo él sin mirarme. «Buenos días», respondí, tratando de ocultar la confusión en mi voz. Mientras tomaba el café, me preguntaba si alguna vez podría ser honesta sobre lo que estaba sintiendo. La culpa se instaló como un visitante no deseado, recordándome que estaba traicionando la confianza familiar. Sin embargo, cada vez que pensaba en esos momentos compartidos con mi hijastro, una calidez comenzaba a reemplazar esa culpa. Los días pasaron y nuestras sesiones fotográficas continuaron. Cada encuentro era un equilibrio delicado entre lo prohibido y lo deseado. En cada disparo de cámara, había una conexión palpable que iba más allá de lo físico, era emocional y liberadora. Durante una sesión particularmente intensa, nuestros ojos se encontraron con una intensidad inesperada. «¿Qué estás pensando?», preguntó él mientras ajustaba la luz. «No estoy segura», respondí con sinceridad. «Pero esto es diferente». Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron. El mundo exterior desapareció por un instante, solo existíamos nosotros dos y esa chispa indescriptible entre nosotros. El beso fue breve pero intenso, dejando un eco de posibilidades no exploradas. Al regresar a casa esa noche, el peso de mis decisiones se hizo aún más evidente. Una parte de mí quería correr hacia esa nueva vida, mientras otra luchaba por mantener las apariencias y cumplir con mis deberes familiares. La dualidad me desgastaba lentamente. Pasaron los días y las sesiones continuaron, cada una más cargada de tensión emocional que la anterior. Me encontraba justificando mis encuentros: es solo fotografía, no hay nada malo en buscar compañía. Pero cada justificación se sentía más frágil que la anterior. Una tarde, mientras revisábamos las fotos tomadas ese día, él me miró fijamente y dijo: «No puedo seguir así si esto no significa nada para ti». Su sinceridad me golpeó como un rayo, sabía que también él estaba lidiando con sus propios demonios.
Eso no es cierto, contesté rápidamente, aunque mis palabras sonaron vacías incluso para mí misma. El tiempo transcurría y nuestras interacciones se tornaban más complicadas. Empezamos a compartir confidencias sobre nuestras vidas, sus sueños como fotógrafo y mis frustraciones matrimoniales. A medida que nuestras almas se abrían, el miedo a perderlo todo crecía dentro de mí como un monstruo devorador. Un día decidí darme un respiro del caos emocional que me rodeaba. Salí a caminar por las calles empedradas de Valencia, donde los aromas a paella flotaban en el aire y las risas resonaban desde las terrazas llenas de vida. Las fallas estaban cerca, podía sentir la energía vibrante del festival acercándose lentamente. Mientras paseaba entre los cafés antiguos y los bulliciosos mercados, recordé cómo solía sentirme viva durante estos momentos festivos antes de entrar en esta espiral oscura llamada matrimonio. Me detuve frente a una pequeña tienda donde vendían flores frescas y decidí comprar un ramo, algo simple pero hermoso para alegrar mi hogar. Al regresar a casa con las flores en mano, encontré a mi marido sentado frente al televisor con una expresión distante en su rostro. Se dio cuenta de mi llegada cuando entré al salón. «¿Qué traes ahí?», preguntó distraído. «Solo unas flores», respondí mientras colocaba el ramo sobre la mesa. «Son bonitas», dijo sin entusiasmo antes de volver su mirada al televisor. Ese instante fue devastador, sentí como mi corazón se hundía ante su indiferencia. Era como si estuviera gritando desde dentro pero él no pudiera oírme. Esa sensación de invisibilidad regresó con fuerza aplastante, era como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de rutinas vacías y otro lleno de promesas ocultas. Esa noche decidí enviarle un mensaje a mi hijastro: «¿Podemos vernos mañana?». La respuesta llegó rápidamente, claro. Una chispa encendió mi corazón, sabía que necesitábamos hablar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros antes de perderlo todo por completo. La siguiente sesión fotográfica fue diferente, había una anticipación palpable en el aire cuando llegué al estudio donde solíamos trabajar juntos. Las luces estaban preparadas y las cámaras listas para capturar cada momento fugaz entre nosotros. Cuando finalmente llegó, su mirada reflejaba tanto deseo como temor, ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo emocional. Comenzamos a hablar sobre nuestras inquietudes mientras ajustábamos las luces para crear el ambiente perfecto para nuestra sesión. «No quiero perderte», confesé sin rodeos mientras revisábamos algunas tomas anteriores en la pantalla del ordenador. Él me miró fijamente antes de responder: «Pero esto es complicado». Ambos éramos conscientes del riesgo al que nos estábamos exponiendo, pero también sabíamos lo esencial que habíamos llegado a ser el uno para el otro en tan poco tiempo. Esa conexión era innegable y poderosa, nos mantenía unidos incluso cuando todo parecía desmoronarse alrededor nuestro. En medio de esta tormenta emocional compartida, nuestros labios nuevamente se encontraron. Esta vez fue diferente porque ambos sabíamos lo que significaba ese gesto cargado de sentimientos reprimidos durante tanto tiempo. La sesión continuó entre risas nerviosas y miradas intensas hasta llegar al punto culminante donde finalmente nos permitimos abrazarnos sin temor alguno al juicio o consecuencias externas. Simplemente éramos dos almas buscando refugio una en la otra ante un mundo indiferente e insensible hacia nuestro dolor compartido. Sin embargo, esa noche regresé a casa sintiéndome más dividida que nunca entre dos mundos opuestos. Uno donde había amor genuino aunque prohibido y otro donde existían responsabilidades inquebrantables hacia quienes habían confiado en mí durante años sin cuestionar nada acerca del vacío emocional que me rodeaba constantemente. A medida que pasaban los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes alrededor mío, miradas furtivas por parte del personal cercano e incluso murmullos apenas audibles entre amigos mutuos sobre mis ausencias recurrentes. Todo parecía indicar que alguien comenzaba a sospechar algo fuera de lugar. La presión aumentó hasta convertirse casi en insoportable cuando decidí enfrentar estos sentimientos contradictorios dentro mío. Sabía muy bien qué camino debía seguir pero temía profundamente perder aquello tan especial construido junto a él. Sin embargo, ¿podría realmente arriesgarlo todo por ese destello fugaz llamado amor? La confusión entre el amor y el deseo me invadía cada día más. Las sesiones de fotos se habían convertido en un refugio, un espacio donde podía ser yo misma, lejos de la monotonía del hogar. Pero esa sensación de libertad venía con un precio.
La presión de mantener nuestra relación en secreto crecía, como una sombra que acechaba cada uno de nuestros encuentros. Un amigo cercano comenzó a sospechar mis ausencias. En las reuniones familiares, notaba sus miradas inquisitivas, como si pudiera leer mis pensamientos ocultos. Intentaba actuar con normalidad, pero la tensión era palpable. La vida que había construido en torno a mi matrimonio se desmoronaba lentamente y la conexión con mi hijastro se volvía más intensa y complicada. Una noche, después de una sesión particularmente emotiva, decidimos quedarnos a charlar un poco más en el estudio. La luz suave del atardecer se filtraba por las ventanas, iluminando su rostro de una manera que me hizo sentir aún más atraída hacia él. Conversábamos sobre fotografía y sueños no cumplidos cuando, sin pensarlo demasiado, pasamos la noche juntos. Las horas se desvanecieron mientras compartíamos risas y confidencias. A la mañana siguiente desperté con una mezcla de alegría y miedo. La realidad me golpeó al darme cuenta de lo que había sucedido. Mi corazón latía desbocado, el recuerdo de su risa aún resonaba en mi mente. Sin embargo, la culpa se instaló rápidamente en mi pecho como un ladrón silencioso. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era esto lo que realmente quería? El día transcurrió lentamente mientras intentaba retomar mis actividades diarias. La rutina parecía burlarse de mí, cada pequeño detalle me recordaba lo que había dejado atrás, las cenas sin emoción con mi marido, los días vacíos sin conexión emocional. A pesar de eso, la chispa que había encendido en aquel estudio seguía viva. En medio de esta confusión interna, decidí salir a caminar por Valencia. Las calles estaban llenas del bullicio habitual, el aroma a paella flotaba en el aire mientras los preparativos para las fallas comenzaban a tomar forma. Observé a las parejas reírse y compartir momentos felices, una punzada de nostalgia atravesó mi corazón al pensar en lo que me faltaba. De repente sonó mi teléfono, era un mensaje de él. «Podemos vernos hoy». Mi pulso se aceleró al leerlo. El deseo inmediato chocó con el temor a ser descubierta. Sin embargo, la necesidad de verlo era más fuerte que cualquier preocupación. Nos encontramos en un café antiguo cerca del centro, el ambiente estaba impregnado de historia y melancolía. Nos sentamos lejos de las miradas curiosas y comenzamos a hablar sobre cómo nos sentíamos tras aquella noche compartida. Había una chispa entre nosotros que no podía ignorar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él con una mezcla de incertidumbre y esperanza en su voz. La pregunta resonó dentro mío como un eco inquietante, no tenía respuestas claras ni planes definidos. La conversación fluyó entre risas nerviosas y silencios cargados, ambos sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja emocionalmente peligrosa. Cada palabra pronunciada parecía acercarnos más a una verdad inevitable, lo que teníamos no podía continuar así para siempre. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos y deseos ocultos, noté cómo su mirada se tornaba seria al mencionar nuestra situación actual: «No quiero ser solo tu escapatoria». Sus palabras me atravesaron como un rayo, la realidad era dura y directa. A medida que avanzaban los días, la presión aumentaba cada vez más. Mis encuentros con él eran cada vez más esporádicos debido a los compromisos familiares y las miradas sospechosas del amigo cercano que empezaba a cuestionar mis ausencias. Un día recibí un regalo inesperado por parte de mi marido, un collar antiguo que perteneció a su madre. Su gesto era sincero y lleno de amor, sin embargo, ese presente solo intensificó mis dudas sobre lo que realmente deseaba en la vida. «Es hermoso», murmuré mientras acariciaba la joya entre mis dedos, sintiendo como el peso del pasado se cernía sobre mí como una nube oscura. Los comentarios casuales del hijastro comenzaron a calar hondo: «A veces siento que estamos perdiendo algo valioso». Sus palabras resonaban en mi mente mientras intentaba lidiar con el torbellino emocional dentro mío. Cada vez era más difícil separar mis sentimientos por el del deber hacia mi familia. La balanza pendía peligrosamente hacia un lado u otro sin poder encontrar equilibrio alguno. Una tarde lluviosa decidí salir nuevamente para despejarme. Caminando por las calles empapadas recordé momentos felices pasados junto a mi marido antes de perderme en esta espiral confusa llena de secretos. Al regresar a casa encontré a mi marido esperándome con una sonrisa cálida pero también preocupada. «He notado que has estado distante últimamente». Su comentario me golpeó como un balde frío:
no sabía qué responderle sin revelar lo inconfesable. La dualidad entre ambos mundos me mantenía atrapada en un ciclo interminable, amarlo por su dedicación pero anhelar algo diferente e intenso al mismo tiempo. Cuando finalmente logré reunir valor para hablar abiertamente sobre mis sentimientos durante otra cena familiar, un intento desesperado por recuperar algo perdido, la conversación tomó un giro inesperado cuando él comenzó a mostrar atención hacia mis necesidades emocionales. No quiero perderte, dijo él sinceramente mientras cruzábamos miradas llenas de significado oculto tras aquellas palabras simples pero profundas. La sensación abrumadora del momento hizo eco dentro mío mientras luchaba contra las emociones contradictorias. ¿Será posible encontrar paz entre dos mundos tan distintos? A medida que los días pasaban y las fallas se acercaban rápidamente, una celebración llena de colorido pero también simbolismo, la tensión aumentaba nuevamente entre nosotros tres, yo atrapada entre dos realidades irreconciliables sin saber cuál camino escoger al final. Las preguntas atormentaban constantemente mi mente. ¿Sería capaz alguna vez de elegir uno sobre el otro? O quizás nunca podría escapar realmente del papel asignado por la vida. El día en que mi marido me entregó el regalo, el aire se volvió denso. Era un gesto simple, una caja envuelta con esmero, pero el contenido me dejó paralizada. Un collar de perlas, algo que había deseado en mis años de juventud, ahora parecía una cadena que me ataba aún más a la vida que había elegido. La sonrisa en su rostro era sincera, pero yo no podía compartir su alegría. Mientras lo miraba, recordé las palabras de mi hijastro durante nuestra última sesión fotográfica. La belleza está en ser uno mismo, había dicho mientras ajustaba la luz para capturar mi reflejo. En ese momento, la verdad golpeó con fuerza. ¿Quién era realmente yo? ¿La mujer del collar de perlas o la mujer que se sentía viva tras la lente de su cámara? La cena esa noche fue un ritual silencioso. Mi marido hablaba sobre su día, sus proyectos y sueños, mientras yo asentía con una sonrisa vacía. La mirada de él buscaba conexión, sin embargo mis pensamientos vagaban hacia otra parte. Recordé cómo sus ojos brillaban cuando hablábamos de arte y fotografía. Esa chispa era lo que me faltaba en mi matrimonio. ¿Te gusta?, preguntó él al ver mi expresión ausente. Es hermoso, respondí sin convicción. Después de la cena, subí a mi habitación y dejé caer el collar sobre la mesa. Me senté frente al espejo y lo observé, una mujer atrapada entre dos mundos. Una parte anhelaba el cariño sincero que encontraba en las sesiones fotográficas, la otra parte intentaba cumplir con el deber matrimonial. Las noches se volvieron más largas e inquietantes. La culpa se mezclaba con el deseo cada vez que pensaba en él. En esos momentos oscuros, me preguntaba si estaba siendo egoísta al buscar algo fuera del matrimonio. Pero entonces recordé cómo me miró cuando nos besamos. Ese instante fugaz había encendido una llama que no sabía si podría apagar. Un par de días después, durante otra sesión fotográfica en un café antiguo donde las sombras danzaban entre luces tenues, noté un cambio en su actitud. Se mostraba más distante y pensativo. ¿Estás bien?, le pregunté mientras revisábamos algunas imágenes. Sí, solo estoy pensando, respondió evasivamente. Su respuesta encendió una alarma dentro de mí. ¿Era posible que también él estuviera cuestionando nuestra relación? Las dudas comenzaron a atormentarme nuevamente. ¿Qué pasaría si decidía alejarse? ¿Podría soportar perderlo? Mientras tanto, los preparativos para las fallas continuaban por toda Valencia, los colores vibrantes y las risas llenaban las calles mientras yo luchaba con mis propios fantasmas internos. En medio de la celebración, todo lo que podía ver eran sombras de lo que podría haber sido. Una tarde decidí salir a caminar por el centro histórico para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida y energía, pero cada paso resonaba como un eco vacío en mi interior. Me detuve frente a una tienda pequeña llena de recuerdos artesanales y observé una figura familiar al otro lado de la calle, un amigo cercano del pasado que no veía desde hacía años. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas actuales. Habló sobre sus hijos y su trabajo, sus palabras resonaban con una nostalgia abrumadora en mí. En ese instante comprendí cuánto había cambiado desde aquellos días despreocupados donde todo parecía posible. ¿Y tú?
¿Cómo te va?, preguntó al notar mi distancia emocional. Bien, supongo, respondí sin poder ocultar mis dudas internas. Al volver a casa esa noche sentí un peso aún mayor sobre mis hombros. La conversación había reavivado recuerdos olvidados y deseos reprimidos. Ahora estaba más confundida que nunca sobre quién era realmente y qué quería para mí misma. Los días transcurrieron rápidamente hasta llegar a la fecha clave del festival. Todo estaba preparado para celebrar las fallas con entusiasmo desbordante mientras yo lidiaba con mi realidad interna desgastante. En medio del bullicio festivo, recibí un mensaje inesperado. Era él pidiéndome vernos después del evento. Esa invitación fue como un rayo iluminando mis pensamientos oscuros. Sin embargo, también trajo consigo una oleada de ansiedad ante lo desconocido. ¿Debería arriesgarlo todo por este amor prohibido? Finalmente llegó el día del encuentro. Nos encontramos en un rincón apartado del festival donde los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno y los aromas festivos nos envolvían como una manta cálida. Nos miramos durante unos segundos antes de hablar. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de deseo y temor que sentía yo. No sé cómo seguir, confesó mientras jugaba nerviosamente con su cámara. Yo tampoco, admití sintiendo como las palabras se deslizaban entre nosotros como un abismo profundo e insalvable. En ese momento decisivo entre risas lejanas y luces brillantes, escuché claramente su voz: no quiero perderte. Su sinceridad me atravesó como un rayo helado. Todo lo que había estado evitando ahora estaba frente a mí con claridad desgarradora. El silencio se instaló entre nosotros mientras buscábamos respuestas en los ojos del otro. Sin embargo, antes de poder formular cualquier palabra coherente, sonó un estruendo ensordecedor proveniente del festival cercano. Uno de los monumentos falleros había estallado en llamas ante nuestras miradas atónitas. La imagen ardiente simbolizaba perfectamente nuestro estado emocional, algo hermoso consumiéndose rápidamente ante nuestros ojos sin posibilidad alguna de salvación o retorno a lo anterior. En ese instante crucial donde las llamas danzaban contra la oscuridad nocturna, comprendí que ya no podía seguir ignorando lo inevitable. Debía tomar una decisión definitiva sobre mi vida antes de perderme completamente entre las sombras. La noche seguía su curso y las llamas se extinguían lentamente en el horizonte. Las luces de la ciudad parecían titilar como las estrellas, pero en mi interior había una tormenta de emociones que no podía controlar. La decisión que debía tomar pesaba sobre mí como una losa. La dualidad de mis vidas se había vuelto insostenible. Al día siguiente decidí salir a caminar por el centro de Valencia. Los aromas del mercado me envolvían, recordándome la vitalidad que había perdido en mi matrimonio. Mientras paseaba entre los puestos de frutas y flores, un encuentro inesperado me hizo detenerme en seco. Un ex compañero de trabajo con quien había compartido risas y confidencias años atrás, se acercó a mí con una sonrisa familiar. «¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó. «Hace tanto que no nos cruzamos». Sus palabras eran un bálsamo para mi alma cansada. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre el tiempo que había pasado desde nuestras últimas charlas. Él mencionó su trabajo y cómo había encontrado satisfacción en lo que hacía. «A veces creo que lo más importante es ser fiel a uno mismo», dijo, mirándome a los ojos. «No podemos dejar que la rutina nos consuma». Mientras escuchaba sus palabras, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si él pudiera ver más allá de la superficie, percibiendo mis dudas y anhelos ocultos. Me despedí con un nudo en el estómago. Su presencia había despertado algo en mí que creía dormido. Esa tarde, durante nuestra sesión fotográfica habitual, noté un cambio en el ambiente. Mi hijastro parecía distraído, como si sus pensamientos estuvieran lejos de allí. Cuando finalmente logramos capturar algunas imágenes, no pude evitar preguntar: «¿Todo bien? Te noto pensativo». Él me miró con una mezcla de confusión y vulnerabilidad. «Es solo, he estado pensando mucho últimamente», respondió. «Sobre nosotros y lo que esto significa». El aire se volvió denso entre nosotros. Esa conexión tan intensa comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la inseguridad y las dudas mutuas. «No sé si esto es correcto», continuó. «A veces siento que estamos jugando con fuego». Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco persistente.
¿Realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo? La idea de perderlo era aterradora, al mismo tiempo, la posibilidad de seguir viviendo esta vida vacía también lo era. Esa noche no dormí bien. Las imágenes del encuentro con mi ex compañero se mezclaban con los recuerdos de mis momentos con mi hijastro, cada uno revelaba una parte diferente de mí misma que había estado enterrada durante años. En medio de esa confusión emocional, decidí tomar una decisión, debía hablar abiertamente sobre lo que sentía. El día siguiente llegó lleno de incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno para mi marido, noté cómo él parecía más atento conmigo, sus gestos eran más amables y su mirada más profunda. Era como si hubiera percibido mi distancia emocional y quisiera cerrar esa brecha entre nosotros. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche?, me preguntó con una sonrisa genuina. Podríamos ir al lugar donde celebramos nuestro aniversario hace años. La oferta me tomó por sorpresa y me llenó de culpa al mismo tiempo. ¿Podría ser posible recuperar algo del amor perdido? Sin embargo, sabía que mi mente estaba ocupada por otra persona. Esa idea me atormentaba mientras sonreía ante su propuesta. Esa tarde decidí confrontar mis sentimientos antes de ir a cenar con él. Necesitaba hablar con mi hijastro antes de dar un paso atrás hacia la normalidad que tanto anhelaba, pero también temía haber perdido para siempre. Cuando llegué al estudio fotográfico, él ya estaba allí preparando su equipo para nuestra sesión habitual. Miré alrededor, el rincón parecía estar impregnado de nuestra historia compartida. Necesitamos hablar, le dije sin rodeos mientras él ajustaba la cámara, aquí o en otro lugar donde podamos ser sinceros sin interrupciones. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. Nos sentamos juntos en un rincón apartado del estudio donde las luces suaves creaban sombras acogedoras alrededor nuestro. He estado pensando, empecé a decirle mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, sobre nosotros y lo que hemos creado juntos. Antes de poder continuar, él interrumpió. Yo también he estado reflexionando mucho sobre esto. No sé si deberíamos seguir así, su voz era firme pero llena de inseguridad. He recibido una oferta para mostrar mis fotografías en una galería importante. Las palabras cayeron pesadas entre nosotros como piedras lanzadas al agua tranquila, cada onda resonando profundamente dentro mío mientras procesaba su significado. Esto podría significar el final de lo que habíamos construido juntos. La tensión se hizo palpable mientras ambos nos mirábamos fijamente. Nuestros corazones latían al unísono pero nuestras mentes estaban atrapadas en caminos diferentes, uno buscando salir al mundo exterior mientras yo luchaba por mantener nuestra conexión viva dentro del caos emocional en el cual nos encontrábamos sumidos. De repente comprendí lo frágil que era todo aquello, cada momento compartido podría desvanecerse tan rápido como había comenzado si no tomábamos decisiones claras sobre nuestro futuro juntos o separados. Mientras salíamos del estudio esa tarde hacia el bullicio del mundo exterior lleno de luces brillantes y ruido ensordecedor alrededor nuestro, sentí como la inseguridad comenzaba a amenazar nuestra conexión nuevamente. Cada paso era un recordatorio constante del abismo creciente entre nuestros deseos individuales y nuestras realidades compartidas. La cena con mi marido se sintió extraña e incómoda. Sus intentos por reconectar parecían aún más evidentes ahora después del intenso diálogo vivido horas antes con quien ocupaba mis pensamientos más profundos e inconfesables. Un parpadeo fugaz fue suficiente para darme cuenta, todo estaba cambiando rápidamente ante mis ojos sin poder detenerlo ni controlarlo. La noche transcurrió con una tensión palpable. Mi marido, a pesar de sus esfuerzos por mostrar interés, no lograba llenar el vacío que había crecido entre nosotros. Las conversaciones eran superficiales, como hojas secas arrastradas por el viento. Cada palabra que pronunciaba me recordaba lo distante que se había vuelto nuestra relación. En mi mente las imágenes de las sesiones fotográficas y los momentos robados con mi hijastro se entrelazaban con la realidad de un hogar que se sentía cada vez más ajeno. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, la radio sonaba suavemente en el fondo. Una melodía nostálgica llenó la cocina, evocando recuerdos de tiempos pasados. Mi marido entró, un café en la mano y una sonrisa en el rostro. ¿Quieres que vayamos a Las Fallas este fin de semana?, preguntó con entusiasmo. La propuesta me tomó por sorpresa, hacía tiempo que no compartíamos un momento así.
Pero la idea de estar rodeada de multitudes y colores vibrantes solo acentuaba mi sensación de aislamiento. Claro, respondí con una voz más apagada de lo que pretendía. La idea de pasar tiempo juntos era tentadora, pero también aterradora. ¿Podría eso significar un nuevo comienzo o solo una distracción temporal? En el estudio esa tarde la atmósfera era diferente. Mi hijastro llegó con una energía renovada, sus ojos brillaban al hablarme sobre una galería de arte que había contactado para exhibir su trabajo. «Es algo grande», dijo mientras ajustaba su cámara. «Podría ser mi oportunidad». Su entusiasmo era contagioso, pero también trajo consigo un torrente de emociones contradictorias. «Eso suena increíble», respondí, intentando ocultar la inquietud que comenzaba a germinar dentro de mí. ¿Y si esto significaba que pronto estaría lejos? La idea me hizo sentir como si estuviera a punto de perderlo todo nuevamente. Mientras trabajábamos en las tomas, nuestras miradas se cruzaban con frecuencia. Cada vez sentía cómo aumentaba la carga emocional entre nosotros. La conexión que habíamos construido parecía estar al borde del colapso ante la inminente separación que su éxito podría traer. «¿Qué harías si te ofrecieran una exposición en otra ciudad?», le pregunté sin poder contenerme más. Él vaciló antes de responder: «No lo sé. Tal vez debería irme». Su mirada se tornó seria y mis latidos se aceleraron ante su respuesta. «Pero, ¿y nosotros?», logré articular apenas. Un silencio pesado llenó el espacio entre nosotros antes de que él hablara nuevamente: «No quiero ser un obstáculo en tu vida». Sus palabras resonaron como un eco doloroso en mi pecho. Esa era precisamente mi mayor preocupación, perderlo y regresar a mi invisibilidad habitual. La sesión terminó abruptamente cuando él recibió una llamada inesperada sobre su trabajo. Noté cómo su expresión se iluminaba mientras hablaba con alguien al otro lado del teléfono. Esa chispa me llenó de celos y tristeza al mismo tiempo. Estaba claro que había otros caminos esperándolo fuera del nuestro. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama mientras escuchaba los suaves ronquidos de mi marido a mi lado. La oscuridad me envolvía como una manta pesada, presionando sobre mí y recordándome lo atrapada que estaba entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de promesas y otro lleno de conformismo. La mañana siguiente llegó sin compasión. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas como si intentaran iluminar mis pensamientos oscuros. Decidí salir a caminar por Valencia para despejar mi mente y encontrar alguna claridad en medio del caos emocional. Las calles estaban animadas por los preparativos para las fallas, los aromas a paella y dulces típicos flotaban en el aire mientras las risas resonaban alrededor mío. Sin embargo, todo eso parecía distante e irrelevante frente a mis dilemas internos. Al regresar a casa, encontré a mi marido esperando ansiosamente con un pequeño paquete envuelto en papel brillante sobre la mesa del comedor. «Quiero que lo abras», dijo con una sonrisa nerviosa. Con manos temblorosas desaté el lazo y abrí el paquete. Dentro había un collar delicado con un colgante en forma de corazón. «Es para ti», continuó él mientras observaba mi reacción expectante. Me quedé sin palabras ante su gesto inesperado. Esa joya representaba todo lo que había anhelado durante años: atención, amor y reconocimiento. Pero al mismo tiempo me hizo sentir culpable por lo que estaba viviendo con su hijo. «Es hermoso», logré decir finalmente mientras forzaba una sonrisa para ocultar la confusión dentro mío. «Quiero hacer las cosas bien entre nosotros», agregó él sinceramente, pero esas palabras solo intensificaron mi conflicto interno. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo vivido? Esa tarde decidí buscar respuestas. Necesitaba hablar abiertamente sobre nuestros sentimientos antes de tomar decisiones irrevocables. En el estudio esperé ansiosamente su llegada. Cada segundo parecía estirarse interminablemente mientras pensaba en cómo plantear mis dudas sin romper lo frágil que habíamos construido juntos. Cuando finalmente apareció, pude notar algo diferente en él. Había madurado desde nuestra última sesión juntos y eso me hizo sentir tanto admiración como temor al mismo tiempo. «Necesitamos hablar», comencé sin rodeos cuando nos encontramos frente a frente entre luces y sombras del estudio fotográfico. Él asintió lentamente mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó cauteloso. «No puedo seguir así», confesé sintiendo como mi voz temblorosa traicionaba mis emociones internas acumuladas durante tanto tiempo.
Lo nuestro es complicado. Antes de poder continuar, él interrumpió, lo sé, pero hay algo más importante ahora. Se acercó lentamente hacia mí y tomó mis manos entre las suyas. Ese gesto familiar encendió viejas llamas, pero también trajo consigo un nuevo sentido del deber hacia nuestras vidas fuera del estudio. Me han contactado para exponer mis fotografías en Madrid, reveló finalmente con voz firme pero vulnerable al mismo tiempo. Sus palabras cayeron como piedras pesadas sobre mis hombros. Eso podría significar el final no solo para nuestra relación secreta sino también para cualquier posibilidad futura juntos. El aire se volvió denso entre nosotros, ya no éramos solo dos personas buscando conexión sino dos almas enfrentándose a decisiones cruciales sobre sus futuros separados por caminos inciertos e inexplorados. La incertidumbre nos envolvía como una niebla espesa mientras nos mirábamos fijamente, sabía que nada volvería a ser igual después de ese día. El aire se volvió denso entre nosotros, ya no éramos solo dos personas buscando conexión, sino dos almas enfrentándose a decisiones cruciales sobre sus futuros separados por caminos inciertos e inexplorados. La oferta de trabajo en otra ciudad había llegado como un rayo en medio de la tormenta que ya era mi vida. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo, pero también significaba dejar atrás lo que había construido aquí, incluso la relación secreta que había florecido entre nosotros. La idea de mudarme me llenaba de miedo y emoción a partes iguales. La distancia podría ser un alivio para mi conciencia, una forma de escapar de la culpa que me atormentaba cada día. Pero también significaba perder lo único que me hacía sentir viva en este mundo gris, los momentos robados, las miradas furtivas y las risas compartidas durante las sesiones fotográficas. Sin embargo, el peso de la decisión me aplastaba. ¿Y si no vuelvo a verte?, pregunté con voz temblorosa, rompiendo el silencio incómodo que nos rodeaba. Las palabras salieron como un susurro, pero el eco resonó en el estudio vacío. No quiero que te vayas, respondió con sinceridad, su mirada intensa atravesando cualquier barrera emocional que intentara levantar. Pero también entiendo que necesitas tomar esta decisión por ti misma. Las palabras se deslizaron entre nosotros como una corriente eléctrica. Él tenía razón, necesitaba decidir qué quería realmente. Pero la verdad era que cada vez que pensaba en dejar Valencia y todo lo que representaba, sentía como mi corazón se encogía. La posibilidad de perderlo era abrumadora. La tarde avanzó y los colores del atardecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del estudio. Los tonos cálidos iluminaban su rostro, resaltando cada rasgo con una belleza casi dolorosa. En ese instante la idea de marcharme se tornó aún más complicada. No solo estaba considerando dejar un trabajo o una ciudad, sino una parte esencial de mí misma. Quizás deberíamos distanciarnos un poco, sugirió con cautela, como si supiera lo frágil que era nuestra situación. Tal vez sea lo mejor para ambos. La mención de distanciarse fue como un puñetazo en el estómago. ¿Era eso lo que realmente quería? La angustia me invadió mientras contemplaba su propuesta. No sé si puedo hacer eso, murmuré, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar. Es solo por un tiempo, insistió él suavemente, intentando calmar mis temores. Necesitamos pensar con claridad. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros mientras yo luchaba contra mis propios pensamientos confusos. La idea de perderlo me aterrorizaba más que cualquier otra cosa, sin embargo, sabía que seguir así no podía ser sostenible. En ese momento crítico, decidí dar un paso atrás y evaluar mi vida desde una nueva perspectiva. Había estado tan atrapada en la búsqueda de atención y validación a través de nuestra relación secreta que había olvidado quién era realmente fuera de ella. La noche cayó lentamente sobre Valencia mientras nos mirábamos fijamente, las luces parpadeantes del exterior iluminaban nuestras sombras alargadas en las paredes del estudio. Cada segundo parecía estirarse interminablemente mientras reflexionábamos sobre lo inevitable, quizás era hora de enfrentar la realidad. De repente sonó mi teléfono móvil desde el fondo de mi bolso, interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos. Era un mensaje del trabajo confirmando la oferta y pidiendo una respuesta rápida antes del final del día siguiente. El tiempo se detuvo mientras leía el mensaje varias veces, todo lo demás se desvaneció a mi alrededor. La decisión estaba allí mismo frente a mí, aceptar la oferta y marcharme o quedarme y arriesgarme a perderlo todo. ¿Qué harás?,
preguntó él al ver mi expresión cambiando rápidamente entre confusión y claridad momentánea. No lo sé, respondí honestamente mientras sentía cómo la presión aumentaba en mi pecho. Hay tanto en juego. Él asintió lentamente, comprendiendo sin necesidad de más palabras. Ambos sabíamos que estábamos al borde de algo monumental e irreversible. La noche avanzó y decidí salir a caminar para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre amor y responsabilidad familiar. Las calles empedradas estaban desiertas y el murmullo lejano del festival resonaba como un eco distante en mis oídos. Los aromas familiares de paella y churros flotaban en el aire fresco nocturno. Mientras caminaba sola bajo las luces titilantes adornando las calles valencianas, cada paso resonaba con más fuerza dentro mío. Sentía como la invisibilidad regresaba lentamente a apoderarse de mí nuevamente al recordar mis días monótonos previos a esta aventura inesperada. Al llegar a casa esa noche encontré a mi marido sentado en la sala. Su rostro mostraba preocupación mientras me preguntaba dónde había estado. Su atención repentina me sorprendió y confundió aún más mis sentimientos encontrados. Fui a dar una vuelta, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos tumultuosos sobre nuestro hijo y nuestra relación secreta. Te he echado mucho de menos, dijo él suavemente acercándose para tomarme la mano con ternura genuina. Esa conexión física fue un recordatorio doloroso del amor perdido entre nosotros. En ese momento entendí cuán profundamente había estado buscando atención fuera del matrimonio cuando quizás debería haberla buscado dentro primero. Mi mente giró rápidamente hacia el futuro incierto. ¿Podría volver atrás? ¿Podría retomar algo perdido o simplemente quedaría atrapada entre dos mundos opuestos? Al mirar su rostro preocupado frente al mío sentí como mi corazón se hundía ante la realidad aplastante. Tenía decisiones difíciles por delante pero ninguna respuesta clara sobre qué camino seguir. Y así quedé atrapada nuevamente entre sombras e ilusiones.